¿Pudieron los antiguos egipcios llegar a Mesoamérica mucho antes que Cristóbal Colón? ¿Existen evidencias de esta hipótesis? Las pirámides monumentales que desafían el paso del tiempo, los jeroglíficos que narran historias de dioses y reyes, y las complejas cosmovisiones que entrelazan lo terrenal con lo divino. ¿Cómo es posible que civilizaciones separadas por un océano inmenso, como los egipcios y los pueblos precolombinos, desarrollaran elementos tan similares? ¿Acaso la coincidencia arquitectónica y simbólica es simplemente el resultado de una evolución cultural paralela? ¿O existe una conexión más profunda, oculta en los pliegues del tiempo y la historia? Pero la verdadera incógnita se esconde en un hallazgo inesperado: rastros de nicotina y otra sustancia adictiva en momias egipcias, sustancias que, según la historia convencional, solo existían en América antes del contacto con Europa. ¿Cómo llegaron estos elementos al antiguo Egipto miles de años antes de Colón? ¿Existió una red de navegación transatlántica desconocida? ¿O es posible que los egipcios, con su avanzada cultura y conocimientos astronómicos, hayan cruzado el Atlántico mucho antes de lo que nos han contado? Hoy exploraremos las evidencias, las hipótesis y los enigmas que podrían reescribir la historia tal como la conocemos. No te vayas, porque te sorprenderás. Pero antes de entrar de lleno en el tema, nos ayudas mucho regalándonos un like y suscribiéndote al canal. Nada te cuesta, y para nosotros es muy importante para continuar produciendo contenido de valor como este video que has comenzado a ver. La posibilidad de que los egipcios hayan llegado a América antes de Cristóbal Colón ha sido motivo de especulación durante siglos. Aunque los científicos convencionales afirman que no existe evidencia concluyente, diversas teorías han sugerido conexiones entre Egipto y las civilizaciones precolombinas. Comencemos este análisis. Los antiguos egipcios eran expertos navegantes en el Mediterráneo y el Mar Rojo. Existen registros de expediciones como las de la tierra de Punt, ubicada probablemente en el Cuerno de África, durante el Reino Nuevo, aproximadamente entre 1550 y 1070 a.C. Sin embargo, los científicos actuales plantean que no hay evidencia directa de que poseyeran embarcaciones capaces de cruzar el Atlántico. Veamos algunas evidencias e hipótesis principales de lo contrario. En la década de 1990, la egiptóloga alemana Svetlana Balabanova descubrió rastros de nicotina y cocaína en momias egipcias. Dado que ambas sustancias provienen de plantas originarias de América, algunos investigadores han sugerido la posibilidad de contactos transatlánticos. Sin embargo, otros expertos argumentan que la contaminación o rutas comerciales desconocidas podrían explicar estos hallazgos. Por otro lado, algunos estudiosos han señalado semejanzas entre las pirámides egipcias y las estructuras mesoamericanas, como las de Teotihuacán y los mayas. Sin embargo, los arqueólogos sostienen que estas semejanzas responden a principios universales de la arquitectura y no a un contacto directo. Además, se han identificado símbolos similares entre jeroglíficos egipcios y algunas inscripciones mesoamericanas. No obstante, los lingüistas han desestimado estas semejanzas como coincidencias o convergencias culturales independientes. Otro aspecto es que algunas leyendas indígenas hablan de dioses barbudos llegados desde el este, lo que ha llevado a especular sobre visitantes egipcios o de otras civilizaciones del Viejo Mundo. Sin embargo, estas interpretaciones suelen ser especulativas y carecen de sustento arqueológico firme, según los expertos actuales. Por otra parte, se han realizado simulaciones teóricas sobre posibles rutas entre Egipto y América, utilizando corrientes marinas y vientos favorables. Algunas hipótesis sugieren que embarcaciones egipcias pudieron haber llegado accidentalmente al Nuevo Mundo, aunque no se han hallado restos de barcos que lo confirmen. Analicemos ahora las críticas y la perspectiva académica. La comunidad científica, en su mayoría, rechaza la idea de que los egipcios hayan tenido contacto con América,
Las razones incluyen la falta de evidencia arqueológica sólida, como artefactos egipcios en América o viceversa. Las dificultades tecnológicas, ya que los egipcios, según plantean, no poseían embarcaciones aptas para travesías oceánicas prolongadas, y las explicaciones alternativas plausibles para los indicios presentados por los defensores de la teoría. ¿Recuerdas cuando mencioné la convergencia cultural? Por si no sabes de qué se trata, te explico. La convergencia cultural es un fenómeno en el que sociedades diferentes desarrollan rasgos culturales similares de manera independiente, sin haber tenido contacto directo entre sí. Este concepto se basa en la idea de que los seres humanos, enfrentándose a problemas comunes en su entorno, pueden llegar a soluciones parecidas debido a limitaciones tecnológicas, ambientales o cognitivas. Los principios fundamentales que sustentan la convergencia cultural son: número 1. Respuestas similares a desafíos similares. Si dos civilizaciones enfrentan problemas parecidos, como la construcción de monumentos estables o la organización de sociedades complejas, es probable que desarrollen estructuras arquitectónicas, sistemas políticos o tecnologías comparables sin necesidad de contacto directo. Número 2. Factores ambientales. Condiciones geográficas, climáticas y de recursos naturales pueden conducir a la adopción de prácticas culturales similares. Por ejemplo, civilizaciones agrícolas que dependen de ríos tienden a desarrollar métodos de riego parecidos. Número 3. Limitaciones tecnológicas y biológicas. La biología humana impone restricciones sobre lo que se puede inventar. Los sistemas de escritura, por ejemplo, tienden a usar signos gráficos optimizados para la percepción y memorización humana. Número 4. Estructuras cognitivas universales. El cerebro humano tiende a procesar la información de manera similar en todas las culturas, lo que puede llevar a la creación de patrones de pensamiento análogos en distintos lugares del mundo. Bien, ahora veamos algunos ejemplos de convergencia cultural. Número 1. Pirámides en Egipto y Mesoamérica. Tanto los egipcios como los mayas construyeron pirámides, pero, según los científicos, no hay evidencia de contacto entre ellos. Las pirámides surgieron porque son estructuras estables y eficientes para edificar templos y tumbas monumentales, según plantean estos expertos. Número 2. Sistemas de escritura. Civilizaciones como los sumerios, los chinos y los mayas desarrollaron sistemas de escritura independientemente, ya que la necesidad de registrar información era común en sociedades organizadas, según plantean los expertos. Y número 3. Religión y mitos similares. Plantean los científicos que muchas culturas antiguas desarrollaron mitos sobre dioses creadores, diluvios y héroes civilizadores. Esto podría explicarse por la necesidad de estructurar el conocimiento y darle sentido al mundo. Llegados a este punto, es imprescindible analizar las diferencias entre convergencia cultural y difusión cultural, pues no es lo mismo, aunque muchos piensen que sí. La convergencia cultural ocurre cuando sociedades distintas llegan a las mismas soluciones de manera independiente. Y la difusión cultural sucede cuando una cultura toma elementos de otra por contacto directo, como la adopción del alfabeto fenicio por parte de los griegos. La convergencia cultural explica por qué distintas civilizaciones pueden presentar semejanzas sin haber interactuado. Es un concepto clave en la antropología y arqueología y ayuda a los científicos actuales a desmontar teorías que afirman contactos históricos sin evidencia sólida. Ahora exploremos una posible difusión cultural entre egipcios y civilizaciones precolombinas, o sea, el contacto directo entre ambas culturas. La ciencia actual plantea que la idea de que egipcios y culturas precolombinas pudieron haber tenido contacto directo, resultando en una difusión cultural, es un tema ampliamente debatido. Aunque la mayoría de los arqueólogos y académicos sostienen, como ya te he dicho antes, que no hay evidencia concluyente, algunos indicios han llevado a teorizar sobre la posibilidad de intercambios transatlánticos en la antigüedad. Pero, ¿fue factible una difusión cultural realmente entre egipcios y precolombinos?
Para que la difusión cultural entre Egipto y América hubiera sido posible, debieron cumplirse varios factores. Medios de transporte. Se necesitarían embarcaciones capaces de cruzar el Atlántico. Motivaciones para la exploración. Comerciantes, exploradores o migrantes que quisieran viajar. Evidencias de contacto. Artefactos, inscripciones o restos genéticos que demuestren interacción. Y si bien el Océano Atlántico representa una barrera significativa, algunos estudios han explorado rutas potenciales que habrían permitido un contacto transoceánico temprano. ¿Hay evidencias a favor de una posible difusión cultural entonces? En primer lugar, se puede hablar de sustancias americanas en momias egipcias. Como ya te dije antes, en los años 90 la egiptóloga Svetlana Balabanova detectó nicotina y cocaína en momias egipcias de más de 3.000 años de antigüedad. Ambas sustancias provienen de plantas exclusivamente americanas. ¿Y cuáles son entonces las explicaciones propuestas en este caso? Pues el contacto comercial con América, posible, aunque sin evidencia de rutas comerciales. Por otra parte, la contaminación de las muestras en tiempos modernos y la posibilidad de que existieran especies de estas plantas en el Viejo Mundo y se extinguieran. Otra evidencia a favor de la difusión cultural entre egipcios e indígenas precolombinos son las similitudes arquitectónicas y urbanísticas. Tenemos aquí las pirámides escalonadas. Tanto Egipto como Mesoamérica construyeron estructuras piramidales. Las alineaciones astronómicas. Ciudades como Teotihuacán y templos egipcios muestran un avanzado conocimiento astronómico y el uso de plataformas ceremoniales. Las pirámides egipcias y mesoamericanas tenían funciones religiosas y funerarias. Sin embargo, la mayoría de los expertos atribuyen estas similitudes a convergencia cultural, ya que las pirámides son una solución arquitectónica lógica para construir edificaciones monumentales. Una evidencia más de difusión cultural por contacto son escritura y simbología similar. Algunos investigadores han señalado parecidos entre los jeroglíficos egipcios y ciertos símbolos olmecas y mayas, y aunque existen similitudes superficiales, los lingüistas han demostrado que los sistemas de escritura se desarrollaron de manera independiente. Y la última evidencia que abordaré es la de los mitos y tradiciones similares. Varias civilizaciones americanas como los mayas y aztecas tienen mitos sobre dioses barbados que llegaron desde el este. Algunos han propuesto que estos relatos podrían referirse a navegantes egipcios o fenicios. Sin embargo, estos mitos pueden interpretarse de muchas maneras y no constituyen evidencia concreta de contacto. Llegados hasta aquí, ¿fueron posibles entonces las rutas de navegación entre Egipto y América? Pues si egipcios o civilizaciones del Viejo Mundo llegaron a América, debieron haber seguido alguna de estas rutas. La ruta atlántica, siguiendo corrientes oceánicas. Algunas hipótesis sugieren que embarcaciones egipcias o fenicias pudieron haber sido arrastradas por la corriente del Golfo, llegando al Caribe o a Norteamérica. En la década de 1970, el explorador Thor Heyerdahl demostró con la embarcación Ra II que los barcos de papiro egipcios podían cruzar el Atlántico. Sin embargo, esto no prueba contacto real, sino solo la posibilidad de que la travesía fuera factible. También tenemos la ruta pacífica a través del Índico y el Pacífico. Egipto tenía conexiones comerciales con Punt, posiblemente en África Oriental o India. Desde el sudeste asiático se podría haber navegado hasta Oceanía y luego hasta América. Sin embargo, no hay evidencia de embarcaciones egipcias en el Índico con capacidad para tal viaje. Analicemos las críticas y problemas con la hipótesis de difusión cultural egipcia. Si bien existen elementos intrigantes, la mayoría de los expertos rechazan la teoría de contacto directo, debido a que no se han encontrado artefactos egipcios en América ni objetos precolombinos en Egipto. La arqueología ha revelado influencias africanas en América, como en la cultura olmeca, pero no específicamente egipcias. Tampoco hay evidencia de barcos egipcios capaces de soportar largas travesías oceánicas.
Los barcos de papiro, como los usados en el Ra II, podían cruzar el Atlántico, pero su uso para viajes regulares es cuestionable por los científicos. Entonces, ¿pudo existir difusión cultural egipcia en América? Pues la posibilidad de un contacto transatlántico entre Egipto y América sigue siendo especulativa, aunque hay algunos indicios muy interesantes, como la presencia de las sustancias mencionadas antes en momias egipcias. No hay evidencia definitiva que muestre un intercambio cultural directo. Si bien futuras investigaciones podrían arrojar nueva luz sobre este tema, hasta ahora la difusión cultural, o sea, el contacto entre Egipto y América, no está comprobada científicamente. Aunque la idea de egipcios en América antes de Colón es muy intrigante y ha generado numerosas teorías, hasta la fecha no existe evidencia concluyente que la respalde. La mayoría de los indicios pueden explicarse mediante otros factores como la convergencia cultural, rutas comerciales indirectas o errores de interpretación, según la ciencia convencional. Sin embargo, la posibilidad de contactos precolombinos con otras civilizaciones del Viejo Mundo sigue siendo un área de mucho interés para la investigación futura. Ahora, ¿qué opinas tú al respecto? ¿Conoces de alguna evidencia que pueda derribar los argumentos de la ciencia convencional? Te leo en los comentarios. Además, regálanos un like, suscríbete al canal y comparte este video en tus redes sociales. Pronto, volvemos con más.